Hola,
Hola, ¿se me escucha bien? Sí, se te escucha bien. Bueno, perfecto. Bueno, entonces voy a seguir explicando el, eh, el módulo 2 referido a la cuestión o al tema de los principios de los derechos humanos. Los principios de los derechos humanos son tres fundamentalmente. El principio de efectividad, el principio de progresividad y el principio pro homine. Si bien originariamente los principios de efectividad y principios de progresividad han estado inicialmente unidos a, por lo que ya expliqué en la clase anterior, a derechos diferentes, es decir, la efectividad o operatividad referida a los derechos civiles y políticos y la programatividad o progresividad referido a los derechos económicos, sociales y culturales, lo cierto que en la actualidad y a partir de la definición que formuló el Congreso Mundial de Derechos Humanos de Viena de 1991, la integralidad, interrelación e interdependencia de los derechos humanos hacen que estos principios tengan una proyección sobre la totalidad del espectro de los derechos humanos, aunque haya un especial impacto sobre determinados tipos, pero que, como ya expliqué, esa distinción propia de la etapa iniciada a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, 1945, hasta 1989, es decir, la desaparición de, del socialismo real, primero con la caída del muro de Berlín y luego con la desintegración de la Unión Soviética, representó fundamentalmente esa etapa inicial una distinción que no era solamente jurídica, sino política e ideológica respecto a los tipos de derechos. Cosa que, vuelvo a insistir, a partir de la década del 90 se ha ido superando y en la actualidad esta definición se ha consolidado, es decir, interrelación e interdependencia, se ha consolidado en el sistema internacional de los derechos humanos. Eh, Vamos a comenzar explicando el principio de efectividad. Es decir, el principio de efectividad tiene que ver, como su denominación lo deja entrever, es que los derechos enumerados deben ser gozados efectivamente por las personas. Este principio de efectividad, en la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo primero, apartado primero de la Convención, está centrado en dos tipos de obligaciones a cargo del Estado en relación con la efectividad, que son el respetar y garantizar los derechos humanos. El término respetar se refiere a lo que en doctrina se han denominado, y también lo ha hecho la jurisprudencia de la Corte Interamericana, como obligaciones negativas por parte del Estado. Es decir, el Estado, a través de cualquiera de sus agentes, ya sea integrante del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, no pueden ir en contra o vulnerar los derechos reconocidos en la Convención Americana. Este principio es un principio que se aplica en general en relación con la efectividad. Es decir, que un primer paso es el Estado no tiene que violar esos derechos. Vuelvo a insistir, entendido Estado como una totalidad, es decir, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Además, en ese contexto, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha instalado la obligación del Poder Judicial de establecer un control de oficio de convencionalidad.
Es decir, que aún no siendo solicitado por las partes, no siendo solicitado por las partes, el, el Poder Judicial tiene la obligación de controlar que los derechos en juego y la resolución que se adopta respecto al conflicto que se plasma en la demanda y en la contestación de demanda, respeten los derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, que ya hay precedentes de la Corte Interamericana en la cual, bueno, hay distintos agentes que pueden violar estos derechos y hay responsabilidad por parte del Estado. Es decir, agentes que dependen del Poder Ejecutivo, como son los agentes policiales o penitenciarios, las fuerzas de seguridad en general y aún las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, en el caso del Poder Legislativo, el dictar una ley que sea contraria a la Convención. Es decir, que la convencionalidad de una ley debe ser examinada por los tribunales locales y eventualmente, si no es así, se puede recurrir al sistema internacional de protección. Y el tercero es a cargo de los jueces. Si una sentencia vulnera esos derechos, entonces esa situación representa claramente una violación a la Convención y una responsabilidad por parte del Estado. Es decir, que estas situaciones están inscriptas dentro de lo que denominamos la responsabilidad del Estado en la medida en que debe no vulnerar esos derechos por su propio accionar y ese accionar esté a cargo de agentes de cualquiera de los poderes estatales. Entonces, esa función negativa de respetar es una de las aristas del contenido de efectividad. El segundo es el de garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, en este caso, estamos haciendo una referencia a ello, aunque debemos reafirmar de que estos criterios, si bien aparecen explícitos en la Convención Americana, digamos, tienen una aplicación amplia en el sistema internacional de protección de los derechos humanos. Garantizar significa, en el caso tal cual lo ha definido en su momento Germán Vidal Campos, en la posibilidad y en la obligación del Estado de eliminar todos los obstáculos que eventualmente puedan impedir la efectividad de un derecho a una persona o a un conjunto de personas. Es decir, crear las condiciones necesarias para que una persona o un grupo de personas pueda gozar efectivamente de ese derecho. Este principio de garantizar los derechos humanos ha tenido una consagración explícita en la reforma de 1994, sobre todo creando un principio de igualdad que es el de igualdad de trato y de oportunidades. Es decir, ¿esto qué significa? El Estado debe garantizar un piso mínimo, básico, a todos los habitantes para asegurarle el acceso a los derechos. Es decir, esta sería un aspecto, digamos, de la obligación de garantizar. Es decir, eliminar todos los obstáculos que eventualmente se pueden presentar. Y a su vez, ¿cuál es el instrumento que la Constitución Nacional reformada en 1994 crea con esa finalidad? Es lo que se denomina la acción positiva. Es decir, generar normas que eventualmente permitan el acceso a esos derechos, que garanticen el acceso a esos derechos. Como he señalado antes, si bien el derecho civil y
político es el que inicialmente se aproximó al principio de efectividad. Esto no excluye que los otros derechos también estén alcanzados por este principio. Por ejemplo, lo podemos advertir con la reciente sanción de un decreto presidencial en el cual se establece que al menos el 1%, es decir, es un mínimo, un piso, el 1% del total de los empleados públicos nacionales sean intergéneros. Es decir, está marcando un acceso al derecho, en este caso a trabajar, el derecho a trabajar, que es un derecho económico, social y cultural, a través de un dispositivo que es la acción positiva. Es decir, genera una ventaja relativa respecto a un grupo que en la práctica se ve excluido del acceso al trabajo. Es decir, que este principio de efectividad, de garantizar, no solamente se ha ido utilizando para los llamados derechos civiles y políticos, sino también, dice que en este caso serían para nosotros los derechos consagrados principalmente en el artículo 14 de la Constitución Nacional y en el artículo 37 y 38 de la Constitución Nacional, fundamentalmente. Igualmente hay una obligación de garantizar esos derechos económicos, sociales y culturales a cargo del Estado. Es decir, que el principio de efectividad, que ahora vamos a completar al analizar el de progresividad, ese principio de efectividad también es aplicable a los derechos económicos, sociales y culturales a cargo del Estado. Y fundamentalmente la igualdad de trato y de oportunidades incluida en la reforma de 1994 y las acciones positivas son los instrumentos constitucionales que justamente se corresponden con este concepto de garantizar, es decir, eliminar los obstáculos que impiden el acceso a derechos a personas o a grupos de personas. Este criterio serían lo que se llamaban o se llaman obligaciones positivas a cargo del Estado. Estas obligaciones positivas a cargo del Estado, si no se cumplen, también generan responsabilidad internacional. Por lo tanto, esa responsabilidad y esa obligación tiene aspectos negativos en respetar los derechos y aspectos positivos, garantizar los derechos. A su vez, en ese contexto de garantizar los derechos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha prestado mayor atención y ha fijado mayores obligaciones a cargo del Estado si estamos hablando de grupos vulnerables. Es decir, este concepto de grupos vulnerables, es decir, grupos que están en una situación de mayor desventaja que la mayoría, también es un concepto que aparece en la reforma constitucional de 1994. Es decir, el artículo 75, inciso 23, define el concepto de grupos vulnerables, señalando a mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores. Es decir, ese grupo además es enunciativo en la Constitución porque no significa que son los únicos grupos vulnerables existentes. Vuelvo al ejemplo anterior de la diversidad de género y las dificultades para el acceso al trabajo. Es decir, que hay otros grupos vulnerables además de los enunciados. Pero lo importante de la reforma de 1994 es el reconocimiento de la existencia de grupos vulnerables que partía, que rompe, mejor dicho, de un principio general de la Constitución decimonónica de igualdad de las personas, por ejemplo, ante la ley, que era abstracta, digamos, ¿no? Es decir, todos somos iguales ante la ley.
este principio de igualdad ante la ley tiene una derivación, que es justamente esta que estoy explicando ahora. Por otra parte, dentro de esos grupos vulnerables, a los cuales justamente les es aplicable el principio de igualdad de trato y de oportunidades y las acciones positivas, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido, por ejemplo, como grupos vulnerables, además de estos que hemos señalado, por ejemplo, niños, niñas y adolescentes, mujeres, por ejemplo, han sido calificadas como grupos vulnerables por la jurisprudencia de la Corte Interamericana, pero también las personas que dependen esencialmente o exclusivamente del Estado. Por ejemplo, en este caso, los antecedentes de la Corte Interamericana se refieren a las personas privadas de libertad, ya sea en sistemas penitenciarios, carcelarios, o aún en sistemas vinculados a la salud, que establecen, digamos, una situación compulsiva de privación de la libertad. En esos casos, la Corte Interamericana ha reconocido su vulnerabilidad en la medida en que, si el Estado no presta un determinado servicio, ese servicio no tiene posibilidades alternas. Para una persona privada de libertad, es el servicio penitenciario el que debe, frente a un problema de salud, el que debe resolver ese problema de salud. Si no lo hace, esa persona enferma y eventualmente puede morir. Es decir, no puede recurrir a otro servicio. No puede llamar a un médico particular o lograr una asistencia privada. Entonces, esa es una situación. Cuando se da una situación de dependencia de la persona o grupo de personas con relación al Estado, esa situación de dependencia genera una condición de vulnerabilidad frente a la exigibilidad del cumplimiento de sus obligaciones por parte del Estado. Y esta es una situación que también ha sido fuertemente, digamos, analizada. Pero además, el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos fija como principio básico y fundamental el principio de que la persona, digamos, puede también verse afectado en su vulnerabilidad por su condición de pobreza o indigencia. Es decir, la situación de pobreza y particularmente la situación de indigencia son considerados la pertenencia a ese grupo como grupo vulnerable. Y por lo tanto, lo que ha dicho la jurisprudencia de la Corte Interamericana es que eso genera mayores obligaciones en lo que se refiere a garantizar los derechos humanos. Por otro lado, también ha habido una importancia de reconocimiento como grupo vulnerable a las comunidades indígenas, es decir, esto tiene ya una larga tradición en la jurisprudencia de la Corte Interamericana y en el reconocimiento obligatorio por parte del Estado de la propiedad comunitaria, que a la vez tiene consagración constitucional a partir de 1994, artículo 75, inciso 17, que lo establece, a pesar de que sigue existiendo en la Argentina un fuerte déficit en relación al cumplimiento de ese reconocimiento de la propiedad comunitaria, pero que vamos a ver sus características más adelante. Es decir, que el orden internacional a la vez ha precisado y ampliado lo que se considera responsabilidad internacional del Estado. Por otro lado, hay responsabilidad del Estado a nivel internacional, no solamente cuando es un deber propio de la organización estatal, sino cuando las violaciones son cometidas por particulares, pero cuyas conductas debieron haber sido
controladas por el Estado. Esto se ha dado en casos, por ejemplo, cuando una persona se encuentra privada de su libertad en un servicio de salud privado. Es decir, si bien el autor inmediato es un particular, el Estado adquiere responsabilidad porque debe generar las condiciones de formación, de instrucción y de control que hagan que ese empleado, esa persona vinculada con la atención de la salud pública, etcétera, cumpla con determinadas reglas y condiciones. Entonces, todo eso va marcando una evolución también progresiva del alcance de las obligaciones de efectividad que forman parte de este principio. El segundo de los principios que originariamente aparece en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que aparece en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuando habla de los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos por la Carta Orgánica de la Organización de Estados Americanos, tiene como regla general que, primera y fundamental, que determinados derechos no se pueden lograr plenamente efectivos en un momento determinado y en forma espontánea e inmediata, sino que requieren un transcurso del tiempo que vaya reforzando el acceso a ese derecho, es decir, se vaya consagrando progresivamente. Pero lo que ha dicho el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al interpretar en la observación general número 3, interpretar el alcance de la progresividad, ha dicho, esta progresividad es avanzar hacia la plena efectividad. Es decir, que no se puede, el Estado no puede indefinidamente permanecer en una situación de progresividad perpetua. Debe actuar en el sentido de ir llevando en forma progresiva hacia la plena efectividad ese derecho económico, social y cultural. Una consecuencia de este principio general es el principio de no regresividad. Es decir, es un principio complementario del anterior en la medida en que el Estado, que ha llegado a determinado nivel de reconocimiento de un derecho económico, social y cultural, no puede volver atrás. Es decir, no puede decir, bueno, hoy garantizo este derecho al nivel 2 y mañana retrocedo al nivel 1. Es decir, no hay una situación de absoluta y libre disponibilidad por parte del Estado de esos derechos. Debe lograr una progresividad hacia la efectividad, y para que esto sea realmente realizable, se aplica el principio de no regresividad. Es decir, que frente al ámbito de reconocimiento y efectividad de los derechos, no se puede retroceder. Es decir, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales solo lo ha admitido en situaciones, por supuesto, extremas o muy graves, como podríamos decir en la actualidad podría ser la situación, digamos, de la pandemia global del COVID-19. Bueno, esto genera una afectación grave de las condiciones socioeconómicas del mundo en general, y por lo tanto esto evidentemente va a tener y tiene consecuencias, digamos, negativas en el reconocimiento de los derechos, como es la pérdida del nivel salarial, el nivel de desocupación, etcétera, nuevos mecanismos de enseñanza,
que rompen con la tradición presencial. Bueno, todo eso puede llegar a generar determinados déficits, problemas, dificultades, pero frente a un entorno sumamente grave. Pero en principio no se trata de una distribución de carácter discrecional por parte del Estado. El Estado tiene la obligación de mantener ese sistema. Entonces, evidentemente, el principio es progresividad a la plena efectividad y no regresividad. Pero además de esas dos características, el principio de progresividad ha generado por la interpretación de este comité y en general por la doctrina y la jurisprudencia, de que hay lo que se conoce un núcleo duro, plena, inmediatamente efectivo. Cualquiera sea la condición económica, social de un Estado. Y esto fundamentalmente tiene que ver, por ejemplo, en materia de educación, en asegurar el acceso a la educación primaria, se ha dicho en el sistema internacional, o en nuestro caso, a la educación de carácter obligatorio. Es decir, así como el Estado puede decir, bueno, hay determinado nivel obligatorio de enseñanza, donde no solamente está el nivel de la escolaridad primaria, sino la preescolaridad y también algún nivel de lo que tradicionalmente fue la escuela secundaria. En la medida en que el Estado establece esa obligatoriedad, debe generar las condiciones de accesibilidad de esos derechos. Es decir, que no es solamente establecer una obligatoriedad y después que cada uno se arregle como pueda. Es decir, el Estado tiene la obligación de cumplir un núcleo duro y generar las condiciones. Por supuesto que después hay un proceso evolutivo en materia educativa, como la propia legislación argentina lo ha establecido, porque los años de lo llamada educación obligatoria se han ido ampliando paulatinamente en la Argentina, pero con eso también la obligación del Estado de generar las condiciones necesarias para que justamente esa situación de accesibilidad sea posible. Es decir, no puede ser una cuestión meramente declamativa. Entonces, esto también asocia el principio de progresividad con el principio de efectividad. Esa asociación está dada tanto en relación al objetivo final de la progresividad, como también está dado por determinadas obligaciones básicas, elementales de esos derechos económicos, sociales y culturales, cuya operatividad, cuya efectividad debe garantizar el Estado, cualquiera sea su condición general. Y por otro lado, la no regresividad representa también un principio que aún paulatinamente, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece un principio de progresividad respecto a la gratuidad de la enseñanza, empezando por la enseñanza primaria, elemental u obligatoria, yendo a la secundaria, yendo a la enseñanza superior y universitaria. Es decir, ahí hay un principio de progresividad que en relación a la educación, el propio pacto establece su realización progresiva. Es decir, que no es una obligación inmediata que el Estado garantice la gratuidad de toda la educación de un momento a otro. Puede irlo incorporando progresivamente, pero una vez que se ha obtenido, que es el caso particular de la Argentina con la educación universitaria, esa gratuidad no puede ser dejada sin efecto por el Estado. ¿Por qué? Porque el principio de no regresividad está garantizando su vigencia. Vuelvo a insistir, salvo situaciones sumamente graves, desde el punto de vista político, social, institucional, económico, etcétera, que evidentemente
puedan justificar algún tipo o algún grado de retroceso. Pero también el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha establecido reglas severas respecto a cómo deben los estados formular sus informes y determinar sus recursos y eventualmente a partir de ello justificar la eventualidad de una situación de crisis grave que pudiera justificar una regresión de un derecho. Pero todo eso tiene que estar puntualmente demostrado por parte del Estado. Entonces el principio de progresividad no es un principio ajeno a la efectividad, sino que está vinculado. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha también evolucionado en ese sentido. Lo hemos visto al hablar en el módulo primero de la teoría de los derechos. Es decir, el impacto del sistema internacional de derechos humanos ha también impactado en la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Por una parte, hace ya varios años que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha vinculado el tema de acceso a la justicia con los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, que el Estado tiene una obligación de garantizar el acceso a la justicia, no solamente frente a derechos civiles y políticos, sino también económicos, sociales y culturales. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha generado una evolución en la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, principalmente a partir del principio de los años 2000, ¿no? Es decir, 2001, 2002 van a ser los primeros precedentes de la Corte vinculado con un grado de operatividad de lo que es el acceso al derecho a la salud, que es algo que actualmente está, digamos, bastante divulgado. Y en ese caso, la evolución de la jurisprudencia ha sido sumamente interesante por varios aspectos. El primero de ellos es que esos derechos económicos y culturales, y en particular el derecho a la salud, se tornan operativos cuando tienen una relación con un derecho civil, en este caso el derecho a la vida. Es decir, lo que ha dicho la Corte es que cuando el no acceso al derecho a la salud pone en riesgo la vida de la persona, aunque no le genere irremediablemente la muerte, pero lo coloque en riesgo o de grave perjuicio a su salud, entonces esa situación amerita que ese acceso a la salud, es decir, acceder a una medicación, acceder a una operación, etcétera, etcétera, todo eso puede ser exigido judicialmente si el Estado o la obra social o la prepaga no cumplen con esa obligación. Esa primera aproximación, por supuesto que establece, digamos, un grado de subordinación de los derechos económicos, sociales y culturales a los civiles y políticos, ¿no? Tomando el derecho a la vida como un derecho civil primario. Pero, evidentemente, también marca el hecho de que hay una interrelación e interdependencia entre derechos. No acceder al derecho a la salud puede representar finalmente, como ya explicamos, la pérdida de la vida, es decir, la pérdida de un derecho civil. Con lo cual hay una interrelación e interdependencia. Este principio ha sido aplicado por la jurisprudencia de la Corte y ha de alguna manera generalizado lo que hoy se conoce como amparo de salud. Pero además la Corte ha ampliado, digamos, el criterio de responsabilidad en la medida en que ha establecido que el régimen, el sistema de salud y de seguro de salud establecido por la ley, es decir, que son las leyes de obras sociales
y de Seguro de Salud, 23660 y 23661, fijan un grado de responsabilidad que en última instancia recae en el Estado nacional con obligación a repetición. Es decir, eso resuelve también un problema que era el de quién tiene a cargo ese servicio de salud que se niega indebidamente. Es decir, si yo en general esa obligación estoy asociado a una prepaga y la prepaga no cumple, eventualmente cuando yo demando, no demando solo a la prepaga, también demando al Estado provincial o al Estado nacional. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia de la Corte ha establecido que en última instancia, si los otros obligados o obligados primarios no cumplen, el Estado nacional tiene la obligación de cumplir y el derecho a repetir. Pero ya no puede ser utilizado ese mecanismo, como decir, bueno, esta es responsabilidad de uno, entonces los demás, si ese no cumple, los demás nos desentendemos. No. Ha establecido un nivel por el cual la obra social o prepaga o la obra social, digamos, como puede ser una obra social sindical, etcétera, puede tener la obligación primaria con respecto a su afiliado. Pero esto no desvincula ni al Estado provincial ni al Estado nacional en su cumplimiento. Y por supuesto que en la medida en que ha sido reglamentado el amparo, que vamos a verlo ya en la segunda parte, en el artículo 43 de la Constitución, basta con constituir en mora al obligado. Es decir, que el principio básico es constitución en mora. Una vez que yo lo he intimado a cumplir y se ha negado o ha guardado silencio, evidentemente yo ya puedo recurrir a la demanda judicial. Otra cuestión importante es que la Corte Suprema ha dado operatividad a principios generales de leyes que regulan derechos, por ejemplo, de grupos vulnerables. El ejemplo típico ha sido el de la ley que regula los derechos de las personas con discapacidad. Esa ley establece una obligación general de protección integral de la salud por parte del Estado, de la obra social, pública, privada o prepaga. Este principio, que podía aparecer tradicionalmente como un principio general, pero que si no estaba regulado explícitamente la obligación del Estado o de la obra social no se debía cumplir, ya tiene larga jurisprudencia de la Corte, que ese principio general de protección integral hace que sean obligatorias aquellas asistencias que, conforme el contexto y el entorno de la persona con discapacidad, resultan imprescindibles. Para que ustedes tengan un ejemplo, que es un ejemplo bastante común, es, por ejemplo, que la obra social de jubilados, el PAMI, dé pañales para las personas, para sus afiliados. Bueno, esta obligación no está en ninguna legislación. Inicialmente no había ninguna legislación que estableciera esta obligación. Pero ¿qué dijo la Corte? Que hay una obligación de protección integral, y entonces una persona que tiene una determinada discapacidad, por ejemplo, él y está, digamos, dentro del sistema de jubilaciones y pensiones del Estado Nacional, la obra social debe otorgar esos pañales. ¿Por qué? Porque hacen a la protección integral de la salud, es decir, aplica operativamente un principio de carácter general. Entonces esto ha representado también un avance sumamente importante en materia de evolución de la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, en los cuales hasta en algunos casos, en materia de salud, y cuando la persona, por ejemplo, el enfermo, es una persona con discapacidad y con bajas defensas, hasta ha establecido la obligación del Estado
no solamente de un acceso a un determinado tratamiento, sino a la vivienda como medio necesario si ese grupo familiar carece de una vivienda adecuada, es decir, una vivienda que garantice, digamos, autonomía, independencia de la persona enferma, condiciones de salubridad, etcétera, etcétera. Entonces, en esos casos la Corte no solamente ha hablado del tema de la salud, sino que ha incorporado la obligatoriedad del acceso a otros derechos, como es el acceso a la vivienda. Entonces, este principio, también la Corte ha aplicado el principio, digamos, de no regresividad en materia jubilatoria, por ejemplo, que ha dicho que si eventualmente el Estado ha reconocido un determinado nivel de movilidad o de las jubilaciones y pensiones, se entiende que al momento de resolver esa movilidad, el legislador entendió que se contaban con los medios y los recursos necesarios para hacerlo efectivo y que por lo tanto no puede, por regla de no regresividad, volver a un sistema que elimine esa actualización o la deje sin efecto. Y esto se vinculó principalmente entre la relación de las leyes jubilatorias para trabajadores en relación de dependencia y autónomos frente a lo que se llamó ley de convertibilidad, que eliminó las actualizaciones monetarias. Entonces la Corte dijo que los sistemas de actualización que las leyes jubilatorias previas a la ley de convertibilidad garantizaban como movilidad jubilatoria no podían ser dejadas sin efecto por la ley de convertibilidad, porque se entendía que el legislador, cuando las estableció, había considerado que se contaba con los recursos necesarios para hacerla operativa esa movilidad jubilatoria. Entonces, ahí tenemos una situación en la cual la Corte ha avanzado en este aspecto. Y hay que tener en cuenta que evidentemente las limitaciones o restricciones que se han producido en materia de movilidad solo serían justificadas en un contexto de gravedad, digamos, como puede ser el actual de la pandemia, pero que en marco de normalidad, es decir, normalidad sanitaria, normalidad económica, es decir, lo que son las crisis ordinarias en materia económica, no podrían generar la aplicación de ese principio de regresivo, sino que impera el principio de no regresividad. Entonces, esto ha hecho también, o le ha dado al principio de progresividad un grado de menor grado de discrecionalidad por parte del Estado. ¿Por qué? Porque el artículo 26 de la Convención Americana, el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hablan de una progresividad hasta el máximo de los recursos disponibles por parte del Estado. Entonces, frente a ello ha habido dos criterios. Un criterio flexible, que sería, bueno, hoy tengo menos recursos o voy a destinar menos recursos a esto, es decir, voy a destinar más recursos a seguridad y menos recursos a planes de vivienda, simplemente por una decisión política, y por lo tanto, discrecionalmente el Estado puede determinar cuáles son los recursos disponibles para el acceso o la garantía de determinados derechos. Bueno, vuelvo a insistir, a partir de la interpretación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al máximo de las condiciones disponibles, no significa la discrecionalidad del Estado en la distribución de esos recursos, sino que establecen la necesidad de utilizar esos recursos con el objeto final de la efectividad de esos derechos económicos, sociales y culturales. Finalmente, el tercer principio es el principio pro homine, es decir, a favor de la persona. ¿Qué significa? Bueno, el
principio de que la interpretación de los derechos humanos siempre debe ser a favor de la persona. Es decir, que debe prevalecer en general el sistema que más ampliamente protege el derecho. Por lo tanto, el principio de pro homine es un principio hermenéutico, es decir, es un principio de interpretación del orden normativo, en el cual se ha fijado de que frente a diversos órdenes normativos, siempre debe recurrirse a aquel que más ampliamente garantiza un derecho. Y en este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que frente a ese principio general pro homine, no impera la regla de mayor supremacía normativa. Es decir, que si la mayor protección está en una ley en comparación con la Constitución o en comparación con un tratado internacional, debe prevalecer la interpretación legislativa. Esto remite de algún modo a lo que se ve en teoría constitucional al concepto de supremacía. Es decir, una regla general en materia constitucional es que, como la Constitución es ley suprema y después hay un orden jerárquico entre Constitución, instrumentos internacionales de derechos humanos jerarquizados constitucionalmente, tratados internacionales, leyes y decretos del Poder Ejecutivo, hay una regla general por la cual una norma inferior no se puede oponer a una superior. Es decir, que si una ley va en contra de la Constitución, es inconstitucional y puede ser dejada sin efecto. Sin perjuicio de eso, ese principio de supremacía no se puede aplicar para aplicar un criterio interpretativo restrictivo. Es decir, como el tratado protege menos que la ley, entonces debe primar el tratado por sobre la ley. Cuando hablamos de mayor protección, siempre debe primar la norma que más ampliamente garantiza el derecho, cualquiera sea su orden normativo. La propia Convención Americana de Derechos Humanos establece una regla general de interpretación por la cual dice que por ninguna circunstancia el tratado, es decir, la Convención Americana, puede ser utilizada para restringir o limitar derechos vigentes en el orden interno, ya sea constitucional, legal o a través de un decreto. Este es un principio hermenéutico básico que, por un lado, rompe el principio de jerarquía cuando hablamos de la más amplia protección, pero a su vez cuando hablamos de restricción o reglamentación del derecho, fijando limitaciones, lo que ha dicho la Corte Interamericana, que en ese caso esa limitación debe ser establecida por una ley en sentido formal. Es decir, que no se podría limitar los alcances de un derecho constitucionalmente protegido o protegido en un instrumento con jerarquía constitucional o en un tratado internacional, por un decreto. Eventualmente debería hacerse por una ley, pero a su vez, bueno, ya lo vamos a ver un poco más adelante, esa ley debe responder al principio de razonabilidad y no debe desnaturalizar el derecho consagrado en la Constitución. Es decir, que hay también limitaciones a esa reglamentación establecida por la Constitución. Pero si esa limitación es establecida por un decreto y no por una ley formal, de por sí esa limitación es inválida. Exige al menos una ley en sentido formal. ¿Qué pretende la jurisprudencia de la Corte con esta limitación frente a la restricción de derechos? La posibilidad de un debate democrático a través del Congreso de ese orden normativo y no solamente que dependa de la voluntad de un presidente de la República o eventualmente de un ministro, si reglamenta facultades propias de su cartera. Entonces, esta es otra característica que tiene el principio de pro homine.
Por otro lado, el principio de pro homine es vigente para órdenes normativos de igual jerarquía. Es decir, si yo quiero comparar, por ejemplo, la libertad de expresión, es decir, la regulación de la libertad de expresión entre la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, voy a llegar a la conclusión de que el artículo 13 de la Convención Americana da a la libertad de expresión mayor ámbito de protección que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Por qué? Porque la Convención Americana garantiza no solamente el derecho a la libertad de expresión, sino también el derecho a la información. Es decir, que el receptor de la información además tiene derecho a buscar información. Y por lo tanto eso ha generado un aspecto colateral que son las leyes de acceso a la información pública. Es decir que no solamente estamos en la posibilidad de, como lo define tradicionalmente nuestro artículo 14 de la Constitución, publicar las ideas por la prensa sin censura previa, es decir que quien quiere publicar puede hacerlo sin ser censurado, sino que además el receptor de esa información también se transforma en sujeto activo al procurar buscar información por su propia iniciativa, es decir, el derecho a la información. Garantiza, por un lado, el derecho a la información, que es más amplio que la libertad de expresión. Y por otro lado, establece la prohibición de la censura directa y la censura indirecta. Es decir, directa es la censura clásica, ¿no? Pasar por un censor previo, un funcionario público que mira lo que se pretende publicar y lo censura total, parcialmente, o lo habilita a ser publicado, o eventualmente otras formas de censura directa, como es el secuestro de una publicación, el ataque a una imprenta, el cierre compulsivo de una imprenta, etcétera. Bueno, son formas de censura directa, pero también censura indirecta, que sería diferencias impositivas entre medios. Es decir, yo establecer que determinados medios gráficos puedan importar tecnología sin pagar impuestos y otros medios para importar esa misma tecnología deben pagar impuestos. Eso establece una diferencia que se considera censura indirecta, es decir, un beneficio indirecto. Ya después, cuando hablemos de libertad de expresión, lo vamos a analizar en detalle. Pero vuelvo a insistir con esto, de que aún entre normas iguales, es decir, que sería tratado internacional con tratado internacional, ley con ley, por ejemplo, la comparación siempre debe estar a favor del dispositivo que más ampliamente protege el derecho. Entonces, este alcance del principio pro homine también es central, es fundamental en lo que se refiere a los principios de los derechos humanos. Vamos a hacer, como ya está adelantado en la página, el módulo tercero va a ser objeto de un trabajo práctico y por lo tanto no va a formar parte de la evaluación de la primera parte, del parcial de la primera parte del programa, porque esto va a ser evaluado a través del trabajo práctico que, como ya se informó, debe ser aprobado para quedar habilitado, aprobado con 4, para poder quedar habilitado para dar el segundo parcial. Vamos a entrar a exponer un poco el tema de los contenidos del módulo 4. El módulo 4, en principio, parte de un tema que analizamos en lo que se llama el concepto
digamos, de universalidad. Es el tema de la universalidad y la diversidad cultural. Como ya dijimos, la universalidad pretende dos objetivos fundamentales. Uno es una interpretación unívoca de lo que entendemos por determinado derecho, sobre todo en el marco del sistema internacional de protección. El segundo es que, y más importante, es que toda persona esté alcanzada y sea beneficiada por ese derecho. Es decir, pueda acceder efectivamente a él. Es decir, que esos son los dos aristas básicas del concepto de universalidad. El concepto de universalidad tiene como una de sus dificultades la diversidad cultural. La diversidad cultural es un factor que ha impactado en ese concepto de universalidad. No casualmente, como ya lo señalé, el sistema europeo de protección regional que va a empezar a desarrollarse a partir de 1950 y el sistema americano, es decir, de la Organización de Estados Americanos, que va a comenzar a desarrollarse sobre fines de los 50, es decir, con la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1959 y que va a ir evolucionando hasta la aprobación por la Asamblea General de la OEA de la Convención Americana de Derechos Humanos en 1969, es decir, que reafirma las funciones de la Comisión, pero además crea una Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esos dos sistemas tuvieron un desarrollo más o menos amplio y con igual sentido, en la medida que el orden cultural, donde no solamente hablamos de cultura jurídica, ¿no?, sino también de otros niveles de cultura, es decir, cultura artística, cultura filosófica, cultura política, etcétera, tiene, digamos, una fuerte impronta proveniente del sistema europeo. Tal es así que cuando ustedes vayan a analizar los aspectos históricos de la evolución de los derechos humanos, nosotros, como cuando hablamos del tema de las generaciones, ¿con qué lo hemos vinculado? Bueno, con la evolución occidental y cristiana del mundo. Es decir, tomamos el cristianismo, tomamos lo que se llama la Revolución Inglesa, la creación del parlamentarismo en Inglaterra, la Revolución Francesa posterior, la Revolución, luego la evolución americana, que va a reivindicar, digamos, la Revolución de Estados Unidos, de Norteamérica, que va a reivindicar de alguna manera esos derechos en el continente americano y así sucesivamente, ¿no? Es decir, hay un orden cultural, jurídico, político, social que guarda una fuerte impronta eurocéntrica, y que a su vez en nuestro caso particular, fundamentalmente, bueno, no solamente representó políticas de exterminio, sino también políticas negacionistas posteriormente de las comunidades indígenas, y ahora el Comité para la Eliminación de toda forma de discriminación racial, que es uno de los tratados con jerarquía constitucional, también, aún en el caso de la Argentina, ha insistido con los afrodescendientes, es decir, qué es lo que ha caracterizado, digamos, que además de las políticas de exterminio de determinadas comunidades, luego lo que sigue es una política negacionista o de ocultamiento. Y el comité, en relación al caso particular de la Argentina, insiste mucho en el tema de las comunidades indígenas y de las comunidades afrodescendientes, que es aún todavía un
momento mucho más reciente, en el cual se han desarrollado investigaciones vinculadas con esa comunidad afrodescendiente en el Río de la Plata. Son estudios, investigaciones y desarrollos mucho más recientes aún que los vinculados con las comunidades indígenas. Entonces, ahí también advertimos que hay un predominio cultural que también en una medida importante ha sido impuesta por medio de la violencia. Y esa violencia, sobre todo sobre las comunidades indígenas, se ha ejercido por razones económicas, sobre todo con las llamadas campañas al desierto, la cual la primera se desarrolló entre 1820 y 1821 durante la gobernación del general Martín Rodríguez. Tal es así que un monumento destacado de Martín Rodríguez está en la ciudad de Tandil, por ejemplo, que es a donde avanzó esa campaña al desierto en ese momento. Luego la segunda campaña al desierto de Juan Manuel de Rosas, que va a ir hacia el sur argentino, ampliando, digamos, la pampa argentina hacia el sur, y finalmente la que se conoció como campaña al desierto, llevada adelante en 1879 por Julio Argentino Roca, bajo la conducción de Julio Argentino Roca. Bueno, todo eso fue llevando también a un proceso de eliminación también física que comenzó con la colonia, y sobre todo en la etapa de la colonia, no solamente en la explotación en las minas, es decir, la mita, el Yanaconajo, esas estructuras de explotación de las cuales fueron víctimas las poblaciones indígenas, sino a través del exterminio, a través del contagio de enfermedades que eran propiamente europeas y que las comunidades indígenas no tenían autodefensa, digamos, ¿no? Pero a eso se suman las campañas al desierto y finalmente se suma una tercera etapa de negacionismo, es decir, en la Argentina hay pocos indios, la mayoría descendimos de los barcos y por lo tanto la cultura europea es la que se debe imponer. Toda la generación, sobre todo la generación del 80, por supuesto, viajaba periódicamente, yo diría anualmente, a Francia. Y si ustedes ven, estudian un poco el desarrollo de la arquitectura de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, van a advertir claramente que hay quienes han traído no solamente arquitectos europeos para la elaboración de sus residencias, sino siguiendo el modelo de residencias europeas y aún de castillos de Europa. Entonces, la idea que es, bueno, por un lado, el exterminio a través de la explotación, a través de las campañas del desierto y finalmente la negación de su existencia. Por eso, después vamos a ver la importancia del artículo 75, inciso 17, donde justamente reconoce la preexistencia étnica de las comunidades indígenas, esto de los pueblos indígenas, dice ese primer párrafo. Es decir, que evidentemente esto resulta una reivindicación y una ruptura constitucional con el negacionismo. Pero hay otros sectores que igualmente están en esa misma situación. Por ejemplo, actualmente afrodescendientes. Es decir, como que en la Argentina, como la propia Constitución lo define en el artículo 15, al establecer la libertad de todos los esclavos, dice, y los pocos que existen quedarán libres, como diciendo, bueno, ya no había esclavos, y por lo tanto también comienza un proceso de negacionismo de la existencia de esa comunidad afrodescendiente, negando
el impacto del comercio de esclavos en el Río de la Plata y otros antecedentes, y además la participación activa de esas comunidades en los ejércitos patrios, en la ofensiva de esos ejércitos patrios, de los cuales formaban parte, pero a su vez como actores destacados del proceso de independencia. Esas comunidades no aparecen en la historia oficial, aunque tuvieron un rol sumamente importante y trascendente. Y esto, digamos, hasta nuestros días. Entonces, hay una situación o situaciones en las cuales esas pujas culturales y ese predominio cultural muchas veces también ha sido acompañado de violencias, exterminios o negaciones. Y nosotros también somos un ejemplo de ello. Entonces, hay un predominio de una visión de la cultura eurocéntrica centralmente, y esa visión eurocéntrica es la que ha impregnado el régimen de derechos humanos y es lo que ha hecho de alguna manera poco traumático el traspolar la evolución internacional de los derechos humanos a los territorios de los países latinoamericanos, aunque vuelvo a insistir con estas situaciones de ocultamiento. Por ejemplo, una línea del feminismo en América Latina habla de un feminismo descolonial. ¿Por qué? Porque justamente está vinculado sobre todo a la situación de la mujer perteneciente a los pueblos originarios en varios países latinoamericanos, en cuales esa población o la población de origen negro, como es en el caso del Brasil, o de comunidades indígenas, como es el caso más fuertemente en esta etapa de Chile, de Bolivia, de Perú, o de países de América Central, justamente están marcando este hecho de que también hay, aún desde el punto de vista teórico, una evolución que se acompaña con una visión, sobre todo desde el punto de vista del feminismo, de evolución a través del pensamiento norteamericano o europeo. Y en cambio hay una realidad propia, continental, que debe ser también analizada, ¿no? Pero que tiene que ver con esta negación. Entonces, ese conflicto existe. Ese conflicto entre diferencias culturales está presente. Y en algunos casos es más evidente ese conflicto, y en otros está ocultado o está negado como tal. Pero en la medida en que emerge, se ponen en relación conflictiva los distintos niveles culturales, costumbres, religión, etcétera, lengua. Hay que decir, por ejemplo, que algo que caracterizó, por ejemplo, al Acta de Independencia de 1816 es que se tradujo también a los idiomas de los pueblos originarios. Por ejemplo, el quechua. Es decir, había, aún dentro de nuestro origen político, sobre todo en esa primera etapa, 1810 a 1820, un reconocimiento de esos pueblos y también se los consideraba sujetos beneficiados del proceso de independencia, ¿no? Esto comenzó a cambiar a partir de 1820 en adelante, sobre todo con los pueblos originarios. Y como consecuencia de ello, nuestra constitución histórica, a lo único que hacía referencia era a la evangelización. Es decir, la referencia a los pueblos originarios estaba relacionada con la evangelización exclusivamente. Entonces, la Constitución de 1994 salda una deuda muy larga y también diríamos que bastante sangrienta de la historia argentina.
Pero ¿qué pasa? Cuando uno contrapone culturas, evidentemente esto determina también una concepción del mundo, una concepción de la realidad, y por lo tanto fija legitimidad o ilegitimidad de conductas que se corresponden con esas diferencias culturales. En el caso de América Latina esto es bastante ejemplificador, por ejemplo, ¿no? Es decir, el hecho de que muchas comunidades han defendido tierras que fueron otorgadas en propiedad privada porque constituían lugares sagrados, eran cementerios de sus descendientes. Entonces, para esa comunidad, la defensa de ese espacio era una obligación ética, una obligación cultural y, en definitiva, para nuestra legislación occidental, una usurpación, un ataque a la propiedad privada, etc. Entonces, este impacto cultural es sumamente importante, sumamente interesante, y además en la evolución regional, es decir, porque no solamente es la cuestión local que nos impacta en cierta medida en la realidad nacional, sino también a nivel regional. La evolución y la concepción de los derechos humanos tiene una impronta claramente occidental, claramente cristiana, tanto desde el punto de vista de la historia, del origen, de la evolución, de órdenes normativos que van, por supuesto, más allá de los derechos humanos. El sistema africano es un sistema que evolucionó más lentamente y que recién en estos últimos años incorporó la posibilidad de un órgano jurisdiccional, como ya hace mucho tiempo atrás lo tenía el sistema europeo y el sistema interamericano. Pero, como ya lo dije, hay reivindicaciones propias de ese sistema. El sistema europeo de protección de el sistema, africano de protección de los derechos humanos ha reivindicado el deber de los estados coloniales de reparar e indemnizar a los pueblos, digamos, africanos. Y esto es una característica a la cual, por ejemplo, nuestro sistema regional ha renunciado. Es decir, nosotros no le hemos reclamado absolutamente nada al colonizador. Y es una impronta también cultural que define claramente un posicionamiento diferenciado. Entonces ya ahí, por ejemplo, tenemos una situación de tensión. No es una regla general que está en el sistema europeo y tampoco está en el sistema americano, que fue objeto de la colonización europea, tanto de Portugal como de España, y después Inglaterra, digamos, en el norte de América, Francia también, en países como de América del Norte y de América Central, etcétera. Bueno, todo eso no está considerado dentro de nuestro sistema, pero sí está considerado dentro del sistema africano. Y el sistema africano ha podido, de alguna manera, imponer esa diferencia y esa característica particular, pero piensen ustedes dentro de un contexto occidentalizado que resulta muy difícil de absorber y de aceptar por la población en general, que ha sido víctima de la explotación, de la expoliación, del sometimiento a la esclavitud de sus pobladores. Entonces, eso va generando también una impronta particular, aunque, vuelvo a insistir, el sistema con nuestra orientación occidental lentamente ha ido incorporándose al sistema regional africano, pero donde aparece mucho más difícil, mucho más dificultoso la posibilidad de esa inclusión es en el sistema asiático. Ahí hay una diferencia que es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque hay una diferencia respecto a la relación entre el Estado y la religión. Entonces,
en nuestro sistema, digamos en el sistema occidental y cristiano, el sistema religioso y el sistema político estatal tuvieron una vinculación muy fuerte y una relación, digamos, de subordinación de lo político a lo religioso durante el transcurso de la Edad Media. Pero la filosofía política posterior fue claramente marcando una diferencia entre el mundo de la política y el mundo de la religión. Es decir, una distinción claramente limitada, delimitada en el sentido de que una cuestión es el Estado como organización política y otra cosa es la iglesia o la organización religiosa, por otro. Entonces, ese criterio filosófico que está plasmado, digamos, en plenitud en la Constitución de los Estados Unidos, donde justamente el Estado no tiene religión y no sostiene ninguna religión, y por el otro lado establece una libertad de impedimento de reglamentación por parte del Estado de esa libertad religiosa. Así que el Estado ni siquiera interfiere diciendo o limitando o condicionando el ejercicio de la fe en su territorio. Nuestro sistema es un sistema intermedio, como ya se explica en teoría constitucional, donde el Estado federal sostiene el culto católico apostólico romano, aunque es decir, que es libertad de cultos sin igualdad de cultos, pero que ese sostenimiento es sobre todo sostenimiento institucional, y por ende es una fe religiosa que no puede ser expulsada del territorio nacional, cosa que sí puede eventualmente hacer el Estado con otras religiones. Pero hay un proceso occidental hacia la autonomía, hacia la independencia, ya hay constituciones europeas, además, como la francesa, de la Cuarta República, que hablan de Estado laico, es decir, la definición de Estado laico. Bueno, nuestra situación es una situación como intermedia. No es Estado laico, porque, por ejemplo, la Cruz Católica, Apostólica Romana, por ejemplo, está en despachos públicos o en despachos judiciales, por ejemplo, ¿cierto? Y por lo tanto hay una cierta vinculación del obrar del Estado con la religión, pero no una dependencia o no una vinculación estrecha entre uno y otro. Puede haber algún nivel de relación, pero en última instancia el mundo de la política y del Estado es independiente del mundo de la religión y de la iglesia. El sistema, sobre todo asiático, parte de una vinculación mucho más fuerte y sobre todo en el mundo árabe. Es decir, la relación entre religión y Estado es mucho más fuerte y entonces hay principios que provienen del ámbito religioso que se transforman en reglas de convivencia a nivel del Estado. Entonces, digamos, el libro religioso por excelencia, como el Corán, no solamente regula los principios de la fe, también regula los principios de la convivencia social. Entonces eso va generando una diferencia, una distinción muy fuerte, muy importante, que hace que esta diversidad cultural aparezca como una valla respecto a esta cuestión. Y por el otro lado, no se puede dejar de también señalar desde una perspectiva más crítica una cuestión de imposición de determinada cultura y de determinada forma de ver el mundo que se corresponde con una parte de él a todo el mundo. Y esto es una situación de tensión que permanece hasta la actualidad. Bueno, vamos a dejar en la clase de hoy acá. En la próxima clase vamos a analizar, por un lado, la evolución del sistema internacional de protección de los derechos humanos y sobre todo de la responsabilidad individual en materia de
delitos del derecho penal internacional, genocidio, lesa humanidad, agresión y crímenes de guerra, y después vamos a analizar o lo vamos a vincular esto con el tema de la lucha contra la impunidad en la Argentina, desde el proceso de recuperación democrática el 10 de diciembre de 1983 hasta la actualidad. Bueno, muchas gracias por la atención y nos vemos el lunes próximo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Un gusto. Gracias.